Amigos, bienvenidos una semana más a Senda de Vida. Gracias por preferirnos en este espacio. Esta semana pues vamos a tocar un tema bastante profundo. Vamos a hablar sobre qué viene después de la muerte. Para este programa pues tenemos de invitado al pastor Miguel Sánchez Pazmiño de la Iglesia Cristiana Evangélica Jehová es mi justicia, del ministerio Cristo gobernará las naciones. Pastor, bienvenido una semana más a Senda de Vida. ¿Cómo ha pasado en todo este tiempo pues que no lo hemos tenido por acá? Muchas gracias por la invitación. Bendigo el santo nombre del Señor Jesucristo, porque su misericordia es eterna y son nuevas cada día, dice su santa palabra. Hemos estado, como siempre, bendecidos por el Señor y motivándonos a través de las actividades que Él dispone en nuestros corazones, que lo hagamos para que su santo reino sea extendido en esta tierra. Qué lindo, pastor. De seguro después usted nos va a poder compartir aquellas cosas pues que nuestros amigos deben conocer acerca de las actividades de pues la Iglesia Cristiana Evangélica Jehová es mi justicia, del ministerio Cristo gobernará las naciones. Pastor, para entrar un poco al tema de esta semana, que es bastante interesante, muy importante, porque yo creo que todas las personas nos hemos preguntado en algún momento de la vida, en la niñez, adolescencia, en algún momento, ¿qué viene después de la muerte? La Biblia, que es el libro de los libros, dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tenemos que entender este fundamento celestial, porque es común y corriente escuchar a las personas decir: cuando yo me muera me voy a descansar. Y eso no es así. El Señor ha determinado por su palabra, y es su palabra la que va a fluir y hacer efecto en la vida de todos los mortales. Después de la muerte viene el juicio. Y para ello es fundamental que conozcamos qué significa bíblicamente la muerte. La muerte es la separación del espíritu con el cuerpo que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, nos ha formado. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12 que cuando el hombre muere, el espíritu va al Señor que lo dio y su cuerpo va al polvo porque de allá salió. Claro, es muy fuerte, pero es la verdad, porque estamos creados con el cuerpo, el alma y el espíritu, y cada uno pues va a tener un lugar cuando ya esta vida en este cuerpo termine, ¿no? ¿Verdad? Pastor, ¿y qué le parece si me acompaña para escuchar lo que las personas que les hemos preguntado esta semana, qué piensan ellos, qué pasa, qué sucede después de la muerte, nos han contestado, y retomamos el tema para seguir abordando aquí en Senda de Vida este precioso tema? Muy bueno, vamos a escuchar. Gracias. Bueno, lo que muere es el cuerpo. La parte espiritual del ser humano no muere ni un instante, está consciente por la eternidad, en uno de los dos lugares señalados por la Biblia, según sea salvo o condenado. ¿Qué sucede después de la muerte? Que algunas personas nos vamos al cielo y otros al infierno. Esa es mi respuesta. Y lo que sucede después de la muerte solo sabe el que muere. El que queda en la tierra simplemente queda como una especie de persona que tiene que seguir ese mismo sendero y de estar preparado en cierto modo. Llámese espiritual o científicamente, en el sentido de que si sabe que hay un Dios arriba, Él lo estará guiando, y para mí es lo fundamental, ¿no?
pensar de que los designios del Señor es el que determina hacia dónde uno puede encaminarse después de la muerte. Qué difícil pregunta, ¿no? Porque cada persona a veces hasta tiene temor de pensar en qué viene después de la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ocurre lo que muchas veces, o en la mayoría de los casos, la gente desconoce. Y es necesario volver a las Escrituras. El Señor nos enseña por su santa palabra que hay una diferencia entre la muerte del justo, o sea, el que ha sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo, y el que ha muerto sin el Señor Jesucristo. Amén. Muchos se van a preguntar, pero si yo creo en Dios. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, creed en Dios, creed también en mí, porque el Hijo y el Padre son uno solo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la persona no quiere creer en la palabra del Señor, ni en el Señor Jesucristo, entonces el libro de San Juan enseña que el que no cree en el Hijo, la ira del Padre está sobre él. Wow. Y entonces, pastor, para que las personas lo volvamos a escuchar, aquellos que ya hemos a veces tenido esta aclaración y aquellos que nos están viendo, que lo tengan totalmente claro. Entonces, aquellos que vamos a morir en Cristo, entonces tendremos la bendición de descansar delante del Señor. Y aquellos que no murieron creyendo en el Señor, ese espíritu, ¿dónde va a estar? El Señor enseña por su santa y preciosa palabra que los ángeles que se levantaron contra él, juntamente con Satanás, fueron echados del cielo. Y ellos están en cárceles de prisión. Así dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, que ellos están reservados para el juicio. Y si ellos, los ángeles, se levantaron contra el Señor, levantarse o rebelarse es estar en oposición con el Señor. Y los que no creen a la palabra del Señor, los que no creen en el santo sacrificio del Señor Jesucristo, sobre ellos está el juicio de Dios. Vayan a las Escrituras y el Señor les va a enseñar ese testamento tan precioso que nos ha dado por heredad. La Biblia no es un libro de conocimiento solamente. La Biblia es un libro de consagración, de integración, de promesa para vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy sí, y esa es nuestra fe y esa es la parte en la cual nosotros nos tranquilizamos, confiamos y entonces podemos tener un poco más de calma y de paz de saber que con esta promesa, con esta preciosa esperanza que tenemos, pues quiero, pastor, invitarlo a que nos acompañe y a nuestros amigos también a este pequeño corte y retomamos este interesante tema aquí en Senda de Vida. No se vaya. Gracias por estar todavía en sintonía aquí en Senda de Vida, donde esta semana estamos hablando sobre si usted sabe qué va a pasar después de la muerte. Aunque nos cueste comprender esta gran verdad, es importantísimo que tengamos claro, ¿no verdad? Las personas piensan que a veces mientras más obras o mejor me porto en la vida, con eso ya voy a tener un espacio, un lugar bonito, voy a estar en el cielo. ¿Cuál es esa verdad para las personas que nos están viendo? Me remito a la Biblia porque si no me remito a ella, indefectiblemente mis palabras van a caer en el vacío. El Señor dice en el libro Apocalipsis, enseña en el capítulo 20, dice que los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, los profanos, todos aquellos que aman y hacen mentira, tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, la primera muerte la encontramos aquí, cuando vemos que desaparecen de la tierra
las personas. Pero el libro de Daniel en el capítulo 12, verso 2, nos enseña que el día de la resurrección, porque todos seremos resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y eso es el mensaje directo del Señor. El Señor no quiere que nadie perezca. Así es. El Señor quiere que todos sean salvos, porque todos somos su creación. Pero no por ser su creación, el Señor nos dejará de juzgar. Los cristianos, los que mueran en Cristo, irán al tribunal de Cristo, dice el Señor en el libro de Corintios. Y los que no han muerto confesando a Cristo como su Señor y Salvador, irán ante el juicio del gran trono blanco. Eso está determinado en la palabra. Nos vamos a ver el video de la segunda pregunta de esta semana. Les hemos cuestionado pues a las personas que vamos a ver en el video. La pregunta dice: ¿sabes de la importancia de haber recibido a Cristo en la vida? Con esta pregunta retomamos después de un momento Senda de Vida. De él depende la salvación. Dice la Biblia en Romanos 10, 9, 10. Si crees que Jesucristo es el Señor y crees que murió y resucitó por darnos vida eterna, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted cree en Jesús y lo ha recibido como su Salvador, es salvo. Claro que es importante haberlo recibido al Señor en nuestra vida, porque Él es el que nos cuida y nos protege de todo mal y nos libra de todo mal. Por obligación, el recibir a Cristo, estar con Él, es algo innato en la persona. La familia, los antepasados mismos han estado en la creencia de que existe y en la obligación de que existe un Dios, y ese Dios pues está reinando sobre nosotros y nos da la facilidad de poder vivir. Bueno, eso es lo que piensan nuestros amigos, y justamente, pastor, tal vez con esta pregunta vuelvo a analizar un poco lo que uno escucha en diferentes lugares, ¿no? A veces se confunde de que recibir a Cristo es un tema de religión. Entonces, para los amigos que tal vez nos están viendo y que les gusta la palabra, creen en el Señor, ¿cómo pueden tener un poco más claro de que esto no es un tema de religión? O sea, ¿cómo pueden ellos salvar su alma y estar con Cristo, con Dios, después de la muerte? El apóstol Pablo nos enseña por la palabra del Señor: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero muchas personas le tienen tanto miedo a la muerte que piensan que muriendo van a dejar este mundo y dejan una secuela de situaciones aquí en la tierra. Pero el libro de Job enseña que se muere la persona y no se lleva un solo centavo de su riqueza. Se muere la persona y no se lleva ningún bien. Es más, hay algunos que se mueren. La ciencia médica ha determinado que cuando la persona se muere, se estira. Y si ha tenido una colección de ternos, ninguno de ellos le queda bien, porque tiene que pedir a alguien que le dé un terno. Ahora, otra cosa muy importante: la Biblia no habla de purgatorio ni de limbo. El Señor es claro en su palabra. Nuestro Señor dice: conmigo la cosa es blanco o negro. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Por esa razón es que hace un llamado siempre el Señor: venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué ocurre? El ser humano, en lugar de buscar a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, busca otros niveles, busca el respaldo en el hombre y no busque el respaldo en el Señor. Dice la Biblia en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: castillo mío y roca mía, mi Dios.
Gracias por acompañarnos en esta semana. Gracias, amigos, por estar aquí en Senda de Vida. Santo es el Señor. Alaba su nombre, por siempre será. Santo es el Señor, Dios de Israel.